Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene, bienvenido a este canal Adventista Historicista. Y hoy vamos a compartir una nueva temática y en esta oportunidad vamos a hablar de la falsa doctrina de la predestinación. A modo histórico o como dato histórico podemos mencionar que esta doctrina al parecer fue o comenzó a ser enseñada en una manera sutil a través de San Agustín de Hipona a comienzos de la era cristiana, pero fue introducida mayormente al cristianismo por Calvino, el reformador. Y hoy en día tenemos a muchos pastores evangélicos, sobre todo de carácter bautista, que profesan esta falsa doctrina. Dentro de ellos encontramos a uno de los más famosos pastores que enseñan esta falsa doctrina, que se llama John MacArthur. Y ha sido para mí bastante sorprendente ver que muchos adventistas incluso comparten esta doctrina de John MacArthur. El adventismo es calvinista, cuando desde 1955-56 comenzaron la Organización Adventista a reunirse con Walter Martin, que venía de la Iglesia Bautista, y su suegro Barnhouse. Pero además de eso, Walter Martin era un jesuita infiltrado dentro del mundo bautista, según Jack Schick y según el mismo Alberto Rivera, ex jesuita, convertido al cristianismo en la denominación bautista entre los años 70 y 80. Ellos determinaron que Walter Martin había sido un monigote de la Iglesia Católica y de los jesuitas para llevar de vuelta a los protestantes al catolicismo. Por lo tanto, vemos que el protestantismo ha sido infiltrado por los jesuitas y por el catolicismo desde hace mucho tiempo, y a través de estas doctrinas que han profesado ciertos miembros de la Iglesia Católica y el jesuitismo, como San Agustín de Hipona, y entender que Calvino, si bien era un gran reformador, él era un monje católico. Por lo tanto, sostuvo muchas doctrinas y herejías que había conocido dentro de la ramera, de la madre de las rameras, que es la Iglesia Católica. Así que bienvenido a este estudio. Vamos a revisar que los conceptos o los contextos o los versículos que utiliza John MacArthur o que utilizan los evangélicos para hablarnos de una predestinación bíblica o como una doctrina bíblica, esta predestinación, vamos a revisar los textos en su contexto y vamos a ver que es una mala interpretación que estos pastores han hecho y que estos personajes en la historia de la cristiandad han hecho por no conocer la totalidad de la Biblia y puntualmente por no conocer a Dios, a conocer su carácter. La doctrina de la predestinación enseña que usted nació para ser salvo o usted nació para perderse. Quiere decir que haga lo que usted haga malo, usted va a ser salvo igual porque nació para ser salvo. Así cualquier persona que nace para perderse, aunque haga todas las cosas buenas en esta vida, se va a perder igual, porque nació para perderse. La doctrina de la predestinación ataca puntualmente el carácter de Dios, ataca el sello de Dios, que es su carácter, y también ataca el libre albedrío. Por eso es una doctrina satánica que debe ser denunciada a través de la Biblia y con respeto. Así que bienvenido. Si les gusta este tema, por favor compártalo, apóyeme con un like y suscríbase a mi canal. De esa manera me ayuda de gran manera. Y si quiere ayudarnos de otra manera para poder seguir trabajando de una manera material, también tiene la libertad de hacerlo, porque el obrero es digno de su salario. Pero bueno, eso es, cada uno tiene la libertad de hacerlo. Aquí nosotros trabajamos en forma gratuita, pero todos tienen la libertad de apoyar en el Evangelio. Dios les bendiga. Y yo les pido ahora que me acompañen en oración para pedir al Señor la autorización para hacer este estudio. Padre nuestro que está en los cielos, alabado, glorificado y bendito sea su nombre. En esta tarde elevamos nuestra oración ante tu presencia santa y sagrada para pedir perdón por nuestros pecados y suplicarle que la sangre preciosa de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, usted nos perdone y nos redima de todo pecado y toda maldad. Sabiendo y creyendo que tú nos perdonas por medio de tu palabra, de lo que tú nos has dado en tu palabra y nos has prometido en tu palabra,
Aceptamos tus promesas, que en Cristo Jesús alcanzamos oportuno socorro y sabemos que nos has perdonado y por ello te pedimos ahora humildemente la unción de tu Santo Espíritu, la gracia divina, la sabiduría del cielo. Y ahora que hemos sido perdonados y que nos has revestido de tu presencia santificadora, te pedimos la autorización para estudiar este tema, abrir las Santas Escrituras y alcanzar la dirección por medio de tu Espíritu Santo y la sabiduría del cielo. Todo esto te lo pedimos con humildad, pidiéndote el carácter de Jesús y sus palabras. En el nombre de Jesús, amén y amén. La idea es que todo tema que nosotros demos sea cristocéntrico, pero que también muestre el carácter de Cristo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy es conocer a Cristo, descubrir realmente su carácter verdadero, porque hoy en día hay una gran cantidad de personas que manifiestan un falso carácter de Cristo. Pero vamos a descubrir el verdadero carácter de Cristo, que es santo, justo y bueno. Dios es amor, pero también es fuego consumidor y es justicia. Así que Dios perdona, pero también dará su premio a cada uno como fuere su obra, buena o mala. Y eso cada uno lo determina, cada uno toma su elección de seguir a Dios o no seguirle, de obedecerle o no obedecerle. Por lo tanto, hay un libre albedrío. Y vuelvo a repetir el concepto. La doctrina de la predestinación ataca profundamente el carácter de Dios, su sello, su señal y por lo tanto su carácter y el libre albedrío, que es el carácter mismo de libertad que tiene el Evangelio. La doctrina de la predestinación nos estaría diciendo que nosotros somos robots, que hemos sido creados a la voluntad de un Dios injusto que va a castigar a unos por haberlos creado para perdición y que le va a dar salvación a otros por haberlos creado para salvación. O sea, nos está diciendo esta doctrina falsa de la predestinación que Dios hace acepción de personas. Y eso está totalmente negado y eso es contradecir la Escritura, como vamos a revisar ahora en adelante. Pero esta doctrina se realiza o se genera debido a una mala interpretación de estos pastores filósofos de dos pasajes que están en el libro de Romanos capítulo 9 y del libro de Efesios capítulo 1 y de otros pasajes que ellos dan, pero puntualmente y centralmente son estos dos pasajes que hablan abiertamente de la predestinación, que son Romanos capítulo 9 versículo 14 al 8 y Efesios capítulo 1 versículos 4 al 5 y versículo 11. Así que acompáñenme en este estudio. Dios les bendiga. Vamos al libro de Romanos capítulo 9 al versículo 14 al 18. Romanos capítulo 9 versículos 14 al 18. Leamos lo que dice allí. Romanos 9, 14 al 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es el del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Perfecto? Verso 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea predicado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues Dios inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Después dice: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá lo formado al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Ahora, entendamos que Pablo está tratando de explicarnos el Evangelio y el carácter de Dios con una forma humana, en un lenguaje humano. Él está tratando de explicar la divinidad y lo que a él se reveló por visión en forma humana, en palabras humanas. Por lo tanto, muchas veces Pablo se va a encontrar con situaciones difíciles de explicar y difíciles de entender para aquellos que poco estudian la Biblia. Entonces, tomando estos textos en que Pablo le costó explicar, ¿verdad?, lo que Dios le reveló, vienen estos pastores que no conocen a Dios,
que no guardan sus mandamientos porque John MacArthur y todos los bautistas no guardan el sábado. Y por ende quebrantan todos los mandamientos según el libro de Santiago, que dice que el que quebranta un mandamiento los quebranta todos. Por lo tanto, Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad los mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque está con vosotros. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, por guardar los mandamientos, versículo 26 de Juan capítulo 14, Él os revelará todas las cosas y os enseñará todas las cosas. El libro de Gálatas, en el capítulo 1, nos dice exactamente lo mismo, que el evangelio que Pablo predicaba, capítulo 1, versículos 11 y 12, no es enseñado por hombres, sino por revelación. Y esa revelación la da el Espíritu Santo a aquellos que tienen el Espíritu Santo por amar a Dios y guardar sus mandamientos, como dice Juan capítulo 14, versículos 15 al 26. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender de la Biblia es que la Biblia se explica a sí misma y que la Biblia es una revelación de Dios, y para entender esta revelación no es necesario ser filósofo o teólogo como John MacArthur, sino más bien guardar los mandamientos el sábado y recibir el Espíritu Santo, que es el que revela las cosas. Por lo tanto, el filósofo te va a explicar de manera humana como él entiende la Escritura. Él te va a rebajar a Dios a su imagen, a la imagen del filósofo, a la imagen del teólogo, que es lo que es filosofía, que es lo que es teología, filosofía. Pero el profeta, el hombre a quien Dios le revela su mensaje, como lo dice Amós 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas, Él te va a revelar, Él te va a enseñar lo que la Biblia enseña como revelación de Dios, sin faltar a ningún punto de la Biblia. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender el marco de la Biblia en su contexto completo y por ende comprender el carácter de Dios en su marco y contexto completo, para entender que Dios no hace acepción de personas, por lo tanto, la predestinación no existe. Ahora, lo que tenemos que entender es que la palabra predestinación existe en el léxico humano. Y distinto es decir predestinación como una palabra de personas o seres humanos predestinados para la salvación si cumplen ciertas condiciones que establece el Evangelio. Esa palabra o concepto predestinación que dice eso es muy distinto a la doctrina de la predestinación, que dice que tú o yo nacimos para perdernos o para salvarnos. Y hagas lo que tú hagas, bueno o malo, te vas a salvar, o bueno o malo y te vas a perder. O sea que no importan las obras buenas en una persona que está predestinada para la salvación. Porque si esa persona que está predestinada para la salvación ya está salva porque se bautizó en la iglesia, una vez salvo, siempre salvo, aunque haga todo lo malo, aunque se apostate, no se va a perder, porque ya está predestinada para la salvación. Y lo contrario, si una persona se esfuerza por hacer cosas buenas, pero no está predestinada para ser salva, aunque haga todo lo bueno y aunque se parezca a Cristo y haga la obra de Cristo, está predestinado para perderse. No tiene objetividad, tampoco tiene inteligencia esa doctrina. El caer en esa doctrina realmente es tener la mente en el espiritismo y en el pecado, producto de que precisamente ese tipo de pastores como John MacArthur enseñan a que no se pueden guardar todos los mandamientos y que no se debe guardar el sábado. Al quebrantar el sábado, él está rechazando la invitación de Dios a santificar el sábado y a reunirse con Cristo y con el Padre en sábado. Y de esa manera ese pastor antepone su doctrina, su filosofía, su mandato humano y la cultura por sobre la revelación de Dios, que nos indica que hay que guardar el sábado. Y como dice Santiago, el que quebranta un punto de la ley, los quebranta todos. Por lo tanto, él es pecador de toda la ley. Igual que todos los hermanos evangélicos, e igual que todos los adventistas que, conociendo la ley, pecamos y quebrantamos en un punto. No importa que guardemos el sábado, si quebrantamos otro punto de la ley, quebrantamos el sábado, porque el sábado se guarda en santidad. Y para guardar el sábado en santidad hay que ser santos. O sea, hay que apartarse del mundo, hay que apartarse del pecado y obedecer a Dios. No significa necesariamente que el santo es perfecto y sin pecado, pero que ha tomado la determinación de seguir los pasos de Cristo y obedecer los mandamientos por la gracia, de manera que constantemente ese individuo que se ha entregado a obedecer a Dios
ha sido hecho un santo y con el tiempo alcanzará la perfección del carácter y llegará a la altura y a la medida de Cristo, conforme a lo que dice el libro de Efesios capítulo 4. Así que, hermanos, continuemos con este estudio y vamos a ir al otro pasaje en donde se toma para malinterpretación el concepto de predestinación. Y este concepto de predestinación aparece en Efesios capítulo 1, versículos 4, 5 y 11. Vamos para allá entonces al libro de Efesios capítulo 1, versículos 4, 5 y 11. Dice allí la Escritura: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, de su evangelio, de su palabra. La voluntad de Dios está expresada o está detallada o está revelada a través de la palabra, de la Biblia. De manera que si usted quiere conocer la voluntad de Dios, tiene que abrir la Biblia y estudiarla. Y ahí va a entender lo que Dios quiere para usted y qué es lo que Él le reveló como su voluntad para usted y para mí. En el versículo 11 del capítulo 1 de Efesios dice: en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Ahora, ¿por qué estas personas, por qué estos pastores como John MacArthur y el mismo Juan Calvino malinterpretaron estos textos? Por la presencia del pecado en sus vidas. Porque no hay un conocimiento profundo del carácter de Dios, donde Él dice, como vamos a ver en los siguientes textos, que Él no hace acepción de personas y que Él espera que todas las personas sean salvas por medio del Evangelio, y la invitación hecha a través del Evangelio centralizada en Cristo Jesús, que es nuestra salvación. De manera que todas las personas que acepten el Evangelio y la invitación de la gracia por medio de Cristo Jesús están predestinadas a ser salvas, porque lo predestina la voluntad de Dios a través del Evangelio. El Evangelio, como ordenanza de Dios, como mandato de Dios, predestina que todas las personas que acepten el Evangelio son salvas, y todas las personas que rechacen el Evangelio se pierden. Y eso lo dice el libro de Mateo cuando dice a Pedro, le dice: te he dado las llaves del cielo, para que cuando tú prediques la verdad, el que acepta ha recibido las llaves del cielo. Las llaves del cielo no son unas llaves literales que tenga Pedro, ni el Papa, ni nadie. Las llaves del cielo son el Evangelio, porque Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que halláis la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Por lo tanto, la manera en que Dios nos quiere salvar del pecado, como dice Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, está especificado en todo el plan de la redención, que está revelado desde Génesis a Apocalipsis, que conforma el Evangelio eterno de Apocalipsis 14, que es el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, que resume toda la doctrina evangélica de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, pasando por los profetas y puntualmente por el profeta Daniel y el profeta Juan de Apocalipsis. Entonces, la Biblia es el plan de redención que Dios nos dio en su totalidad para que el hombre sea salvo. Así que si yo desprecio alguna parte de la Biblia, estoy despreciando algún punto del plan de redención para mi salvación. Si yo rechazo algún punto del plan de salvación para mi redención, entonces yo estoy dejando de hacer que Dios me salve con su evangelio que Él propuso y que Él reveló, y estoy permitiéndome a mí mismo salvarme por mi propia filosofía de lo que yo he tomado de la palabra de Dios y he hecho un Dios o un evangelio conforme a mi imagen y semejanza, y no me he convertido yo a Dios a su imagen y semejanza. Es una contradicción. Ahora, en Juan capítulo 17, versículo 3, dice que la salvación consiste en conocer a Dios. Vamos a ver Juan capítulo 17, versículo 3. Dice la palabra del Señor allí lo siguiente. Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero ¿qué es conocer a Dios? Vamos a revisar con la Biblia y a preguntarle a Juan qué es conocer a Dios. Y para eso, Juan nos va a explicar qué es conocer a Dios, por lo tanto alcanzar la vida eterna. Pues el versículo nos dice, en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, vamos a ver ahora lo que significa el conocer a Dios.
Y Cristo nos hace un esbozo en el versículo 4, donde nos dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Cristo nos vino a presentar al Padre y su carácter y su gloria, su amor, su misericordia, su carácter, su forma de ser. Y eso está expreso en la Biblia, porque Cristo es el Evangelio. De mí habló Moisés, porque de mí hablan las Escrituras. Cristo está revelado en las Escrituras, de manera que si nosotros queremos conocer al Padre, lo vamos a conocer a través del Hijo, porque Cristo nos vino a mostrar la gloria del Padre, el carácter del Padre, la vida del Padre, los pensamientos del Padre, la voluntad del Padre. Pero Cristo está expresado en la Biblia, de manera que el verdadero Cristo es bíblico, desde Génesis al Apocalipsis. Desde Génesis a Apocalipsis Cristo está revelado. Y la forma en que se nos revela Cristo allí es la manera en que nosotros debemos creer en Cristo, conforme a todo lo que se nos dio y a todo lo que nos fue revelado. Cuando la persona acepta todo aquello que la Biblia ha revelado conforme al Evangelio y al carácter de Dios y de su Cristo, entonces la persona conoce a Dios. Pero como dice Juan 14:15, que la revelación viene por el Espíritu Santo en aquellos que obedecen y guardan sus mandamientos y que aman a Dios, Juan capítulo 14, versos 15, 17 y versículo 26, entonces conocer a Dios, que es el principio de la salvación, Juan nos va a determinar entonces qué es eso. Primera de Juan capítulo 2, él nos va a detallar qué es conocer a Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 al versículo 6, dice lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, y en esto nosotros sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. O sea, ¿qué es conocer a Dios? Guardar sus mandamientos. Por lo tanto, Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y en esto consiste la salvación, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, al único verdadero Dios, y a tu Cristo a quien tú has enviado. Quiere decir que en esto consiste en que te obedezcan, que guarden tus mandamientos y conozcan tu carácter, pues el libro de Romanos, en el capítulo 7 de Romanos, nos dice que la ley es santa, justa y buena. Eso lo dice en Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12 nos dice: de manera que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora, ¿quién es santo, justo y bueno sino solo Dios? Entonces, si solo Dios es santo, justo y bueno, y su carácter es santo, justo y bueno, y la ley, que es la justicia de Dios, es santa, justa y buena, quiere decir que el carácter de Dios es justo, santo, justo y bueno. Y ese carácter se expresa en la ley de los 10 mandamientos, que muestra la justicia, la santidad y la bondad de Dios, y que nos enseña a los seres humanos a ser santos, justos y buenos para con Dios, en la primera tabla de los primeros 4 mandamientos, y ser santos, justos y buenos con nuestro prójimo, amándole con todo nuestro corazón y cumpliendo la segunda tabla de los otros 6 mandamientos, conformando así los 10 mandamientos de las tablas de piedra que escribió Dios con su dedo y que entregó a Moisés, su amigo y fiel profeta. Entonces, volviendo a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, leemos lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Cristo anduvo en perfección, en santidad, en justicia, en verdad. Y la justicia es la ley puesta en obra. La ley es el derecho. Y el derecho es actuar conforme, la justicia, es actuar conforme al derecho. O sea, conforme a la ley. Son conceptos jurídicos y legales, porque tenemos un contexto de juicio en la Biblia con una ley que fue violada en el cielo por Satanás y que fue violada en la tierra por el hombre, y que Dios establece un juicio para exonerar al hombre si ha permitido que Dios le salve del pecado y se ha arrepentido y abandonado su pecado, pero que será condenado el hombre si él en su voluntad ha decidido pecar.
y obedecer a Satanás, como lo hizo Adán y Eva, que voluntariamente desobedecieron a Dios y obedecieron a la serpiente. Y hoy en día el ser humano está haciendo exactamente lo mismo, desobedeciendo a Dios y obedeciendo a la serpiente. Por lo tanto, vamos a ver que todo esto es un tema de elección, y de eso se trata el libre albedrío, en que tú y yo aceptemos el mensaje del Evangelio, y si lo aceptamos, estamos predestinados a ser salvos. Pero si lo rechazamos, estamos predestinados a perdernos. Pero es un concepto que está realmente ligado a un diccionario, a un concepto lingüístico, y no a una doctrina que nos enseña una filosofía satánica que está en contra del carácter de Dios y del libre albedrío y del Evangelio mismo, como lo vamos a ver de aquí en adelante. Y que estos pastores como John MacArthur predican este tipo de herejías porque no conocen a Dios, pues no guardan sus mandamientos, no guardan el sábado y por ende no guardan ninguno otro de los mandamientos de Dios y viven en pecado. Por lo tanto, son falsos maestros y son falsos discípulos, apóstoles y profetas. No les digáis bienvenidos, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras, según Segunda de Juan, en el único capítulo que tiene ese libro. Vamos entonces a la Biblia, al libro de los Salmos. Pero antes vamos a entender el contexto de Romanos capítulo 9 y Efesios 1, donde se encuentran estos versículos que dieron origen a la falsa doctrina de la predestinación. Y ese es el problema que tienen estos pastores, que cuando hacen los estudios toman el versículo y lo sacan y lo aíslan del contexto y no revisan los capítulos anteriores y los capítulos posteriores al texto que están interpretando, o más bien malinterpretando. En el capítulo 7 del libro de Romanos, Pablo me está hablando en realidad de que la ley es santa, justa y buena y de que yo soy malo. Por lo tanto, está hablando y está enalteciendo el carácter de Dios a través de la ley y de su justicia, y está diciendo que el hombre es el malo. Estos pastores como John MacArthur dicen que la ley es mala y que el hombre es bueno, y que por ende hay que eliminar la ley. Por tanto, eso no es correcto. Así que lo importante del libro romano es que Pablo nos está exaltando la ley y está colocando al hombre en su verdadero sitio, como nacido en maldad, como nacido en pecado y que necesita ser restituido a la imagen y semejanza de Dios a través del conocimiento de la ley que lo llevará a Cristo para alcanzar el perdón y el abandono del pecado y la salvación del mismo, porque pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, el conocimiento de la ley es solamente para mostrar mi pecado y así yo sea arrepentido bajo el poder del Espíritu Santo, me arrepienta, para que el Espíritu Santo me convenza de pecado, de verdad y juicio, y la ley sea mi ayo que me envía a Cristo y Él me perdone por su misericordia y por su obra y su sangre derramada en la cruz del Calvario. De eso se trata el Evangelio. Por lo tanto, la ley tiene una funcionalidad puntual en el rescate del hombre del pecado, que es darle a conocer al hombre lo que es pecado y qué es la justicia de Dios y qué es bueno y malo para Dios, sacando al hombre de la ignorancia y del fanatismo y llevándolo a Cristo para que le perdone sus pecados a aquel hombre que ha decidido arrepentirse. Vamos a ver que es el hombre el que debe decidir arrepentirse, y es el hombre el que debe primeramente confesar sus pecados viendo la ley, como lo dice el libro de Proverbios. La salvación no estriba en que tú elimines la ley y la ocultes para que tú no tengas conciencia de pecado. La salvación estriba en que tú veas la ley, que es la justicia y el carácter de Dios, te compares con Dios y te compares con su justicia y con su ley y veas realmente lo malo que eres. Pero no te debes desesperar. Juan dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos a Cristo el justo. Por lo tanto, si miramos la ley y vemos que hemos pecado, concurramos a Cristo porque Él nos está esperando para perdonarnos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 28 de Proverbios, versículo 13, dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Por lo tanto, la ley viene a mostrar nuestro pecado, pero si yo no confieso, alcanzaré misericordia. Es por eso que dice en el libro de Romanos, que ahora vamos a revisar, y también en Efesios,
que Dios tiene misericordia de quien quiere Él tener misericordia. Por lo tanto, ¿de quién va a tener misericordia Dios? ¿De quién va a querer Él tener misericordia? Del que confiesa su pecado cuando mira la ley y mira el carácter de Cristo y se compara con Él. Pero ¿de quién no va a tener misericordia y quién se va a endurecer por el pecado? Es aquel que no quiere confesar su pecado, sino que es orgulloso, ¿ya? Y es soberbio y no quiere dar su brazo a torcer y no quiere dejar su pecado, sino que quiere ser salvo en el pecado. A esa persona Dios le va a endurecer apartándose de él, abandonándole, quitándole el Espíritu Santo y dejándolo al arbitrio de su propia humanidad caída, de su carácter humano, corrompido como bestia, como carne. Lo deja a la mente carnal y esa mente lo va a ir corrompiéndose y endureciéndose. ¿Por qué? Porque ha contristado al Espíritu Santo que le ha venido a mostrar a través de la visión de la ley, del conocimiento de la ley, lo que era pecado. Y de esa manera el Espíritu Santo ha venido a convencerlo de pecado, de verdad y de juicio, para llamarlo al arrepentimiento y llevarlo a Cristo. Una vez que tienes el conocimiento del pecado por la ley, el Espíritu Santo te convence de pecado, verdad y juicio y te lleva a Jesús para que Jesús te perdone y alcanzar así la misericordia. Por eso en Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se apartare alcanzará misericordia. Ahora, ¿qué ocurre con la persona cuando ve la ley, ve el carácter de Dios, ve su justicia y se compara con ella y ve su inmundicia? Y se arrepiente y confiesa su pecado. ¿Qué pasa con esa persona? Dios promete y le predestina el perdón y la misericordia. Ahora, fue una elección de la persona. Vamos a ver lo que dice el rey David en el capítulo 51 del libro de los Salmos. Salmo 51, dice allí: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Aquí estamos viendo que David fue amonestado por el profeta Natán una vez que él, ¿no es cierto?, mandó a matar a el soldado Urías el Eteo y se quedó con la esposa de él, Betsabé, y fue, ¿no es cierto?, confrontado por el profeta Natán, que le mostró la ley, le mostró la ley y le mostró a David que había adulterado y que había asesinado, había matado a su prójimo, que había deseado a la mujer de su prójimo, por lo tanto había quebrantado toda la ley y era convicto a la ley. Y eso solamente te lo puede revelar un profeta. Los pastores son como Aarón, los sacerdotes son como Aarón. Te dejan pecar y te hacen becerros de oro y les llaman Jehová. Mientras que el profeta, por eso los profetas no eran queridos, te va a reprender como el profeta Natán. Indistintamente que tú seas el rey de Israel, que seas un pastor o que seas un laico común. Todos tenemos que tener humildad para cuando Dios nos reprenda a través de un profeta o a través de un burro como lo fue Balaam. Entonces David fue amonestado como rey por medio de un profeta por quebrantar la ley de Dios, por lo tanto se le mostró su pecado. Pero él no endureció su corazón, sino que confesó su pecado, y de eso trata el capítulo 51 de Salmo. Pero la finalización del capítulo nos dice en el versículo 16 en adelante lo siguiente: porque no quieres tu sacrificio, que yo lo daría, no quieres tu holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por lo tanto, Dios quiere nuestro corazón contrito y humillado, que acepte que somos pecadores y que necesitamos de Jesús para ser salvos por las obras de Cristo y no por nuestras propias obras de ser bautizados en una iglesia. Si tú crees que eres salvo por ser bautizado en una iglesia y por ser miembro de la iglesia, ¿eres salvo? Eso es salvación por obra y eso es catolicismo y paganismo. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Entonces, ahora vamos a entender el concepto que nos narra en Romanos capítulo 9 el Señor, cuando nos dice que de quien quiere Él tendrá misericordia y de quien quiere Él endurece, como también lo expresa allí en el libro de los Efesios. Vamos entonces a Romanos capítulo 9, haciendo mención que en Romanos capítulo 7 nos habla, ¿verdad?, de la ley como justa, santa y buena, y que muestra al hombre como pecador, y en Romanos capítulo 8 nos muestra las obras del que está en el espíritu, el que tiene la mente espiritual, y de aquel que tiene la mente carnal, que no puede obedecer y no puede guardar los mandamientos. O sea, aquel que alcanza el desarrollo de una vida espiritual
y un carácter y una mente espiritual que ha sido renovado por el Espíritu de vuestra mente, como dice Efesios 4:28, entonces esa persona puede alcanzar la obediencia a los mandamientos de Dios porque no está en la carne sino en el Espíritu, está bajo la gracia. Pero la persona que sigue bajo la carne está bajo la ley, está bajo pecado, porque no puede someterse a la voluntad de Dios, ni puede agradarle, ni puede guardar sus mandamientos. De eso se trata el libro de Romanos, en el capítulo 8. Pero si tú lees el Romanos 1, 2, sobre todo el capítulo 2, Pablo nos advierte que nosotros tenemos que aceptar el Evangelio y que tenemos que poner por obra el Evangelio que nos fue predicado. De manera que si tú aceptas el Evangelio y lo pones por obra, eres predestinado para salvación. Pero si tú rechazas el Evangelio y quieres ser salvo como Caín por sus propias obras, te predestinas para extravío, para perdición, y endureces tu corazón al contristar al Espíritu Santo, y por lo tanto el Espíritu Santo se aparta de ti y dejas de arrepentirte, te endureces y has hecho el pecado que no tiene perdón, que es rechazar al Espíritu Santo que te viene a convencer de pecado, verdad y juicio por medio de la ley y del Evangelio para mandarte a Cristo para que tú le confieses tus pecados y Él te perdone y te salve del pecado. Así que vamos entonces a entender el contexto de Romanos 9, entendiendo todo lo que se detalla en los capítulos anteriores del libro de Romanos, del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7 y 8, que yo les invito a leer con detención y tiempo, y con ayuno y con oración para que se entienda. Dice así el capítulo 9 del libro de Romanos: digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto, y el dar la ley y el servicio a Dios y las promesas, de quienes son los padres, de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. Aquí dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Verso 6 de Romanos capítulo 9. No como si la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Estos pasajes nunca lo enseñan los pastores como John MacArthur, porque ellos son pro Israel, porque ellos son sionistas y están pagados por los sionistas, por los judíos, para que ellos hablen bien de los judíos. Entonces ellos dicen que el pueblo de Dios son los judíos porque son judíos y nacieron en Israel, y eso los hace salvos. Esa es la misma doctrina de predestinación, que el judío, a pesar de haber matado a Cristo, está salvo porque está predestinado, pues es hijo de Abraham. Ya es salvo por ser hijo de Abraham. Pero Cristo dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Quiere decir que no basta con estar predestinado o con ser miembro de la familia de Abraham o con ser miembro de una iglesia en particular, porque si mis obras no se condicen a las de Abraham y por ende no se condicen a las de Cristo, yo estoy perdido, porque el juicio será conforme a la ley en que se juzgará nuestras obras, como dice Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14, donde dice: el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra o toda cosa encubierta, sea buena o mala. Y el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, dice que Jesús nos advierte que Él viene pronto para dar su galardón a cada uno como fuere su obra, buena o mala. Por lo tanto, el juicio de Dios juzgará conforme a la ley las obras de las personas, sean buenas o sean malas. Y tú tienes la libertad, el libre albedrío de decidir por las buenas obras del Evangelio o rechazar las buenas obras que te invita el Evangelio a través del poder del Espíritu Santo, que es su gracia. Así que es una elección, como vamos a ver de aquí en adelante. Previamente vamos a terminar de leer el libro de Romanos en el capítulo 9 para pasar a leer rápidamente el capítulo 1 del libro de los Efesios. Entonces quedamos ahí en el versículo 6 del capítulo 9 de Romanos. Dice: no como si la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué quiere decir? Que en la promesa, que en el hijo espiritual, no el hijo carnal, no el que nace en la carne, sino el que nace del Espíritu, como nació Isaac y como nació Jesús.
como nació Juan el Bautista. Así, la gente que nace del Espíritu, como cuando después que resucita a través del símbolo del bautismo, en donde muere la persona antigua y resucita a nueva vida, resucita con una mente espiritual, en donde Dios ahora lo llama a estar bajo su gracia, bajo su poder, bajo su Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, de verdad y de juicio, y camine en santidad, en verdad, obedeciendo los mandamientos de Dios y su palabra, conociendo a Dios, perfeccionándose y llegando así al carácter de Cristo, a la imagen y semejanza, y estar dispuesto para ser traspuesto al cielo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, Dios es santo. Lo que la Biblia nos está instando es que tenemos que alcanzar el carácter de Dios santo, justo y bueno. Y eso lo proporciona el Espíritu Santo, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el Espíritu Santo es el poder de Dios para poder lograr aquella transformación del ser desde la mente carnal, humana, bestial, satánica, a una mente espiritual, divina, a la imagen y semejanza de Dios, como fue creado el hombre en el principio del Edén, en Génesis. Continuamos entonces. Esto es, versículo 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente, como Isaac, hijo de la promesa que simbolizaba a Cristo, nacido del Espíritu. Recuerden que Isaac fue nacido de un milagro, porque su padre tenía 100 años y su madre arriba de 90 años y había dejado de ovular. Por lo tanto, no había posibilidad de que esa pareja pudiese tener un hijo, pero lo tuvieron conforme a la voluntad de Dios, al propósito de Dios y sobre todo al milagro de Dios expresado a través del poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, Isaac fue producto de la promesa y del Espíritu. Por ende, se nos invita a nacer de la promesa que es Cristo. La simiente prometida es Cristo, Gálatas 3:16. Y al nacer de Cristo nacemos al Espíritu y dejamos de ser carnales, y por lo tanto ahora el Señor nos empieza a dar su Espíritu Santo para capacitarnos, para guardar sus mandamientos. Entonces continuemos leyendo Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente. Verso 9 del capítulo 9 de Romanos. Porque la palabra de la promesa es esta: a este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Y aunque aún no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras de la ley, sino por lo que Él que llama. Le fue dicho a ella: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, no es que Jacob haya nacido para ser salvo y Esaú haya nacido para perderse, sino que hubo una elección, tanto de Jacob como el de Esaú, a obedecer a Dios, y en el caso de Esaú, a desobedecerle y a cumplir su propia voluntad y querer casarse con mujeres paganas, mientras que Jacob fue obediente a sus padres y se ganó de esa manera el apoyo de su madre. Y bueno, ocurrió todo lo que nosotros conocemos en la historia bíblica. Entonces ahora comienza a relatarnos los textos que son mal interpretados por los bautistas, y en este caso por John MacArthur y por Calvino y todos aquellos que creen en la doctrina de la predestinación. Verso 14. Vuelvo a reiterar el 13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me complaceré y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Luego reitera, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y que mi nombre sea predicado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, como nosotros vimos en el libro de los Romanos, en el libro de Salmos, en el capítulo 51 decía que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Y decía en el pasaje con el que comenzamos el estudio de Proverbios capítulo 28, decía que aquel que encubre sus pecados no prosperará, pero aquel que los confiese y se apartare de ellos alcanzará misericordia. Por lo tanto, el texto está mal interpretado por esta gente, ya que filosofea sobre el versículo, aislándolo de su contexto del capítulo del libro de los Romanos, capítulo 9, además del libro completo de los Romanos, pero también del libro completo de la Biblia. Yo tengo que entender ese versículo en el marco bíblico del Evangelio. Pues si yo coloco una filosofía, o yo invento una filosofía a base de un concepto, de una palabra, e invento que Dios hace acepción de personas, y que existe una doctrina que se llama predestinación, en que la gente nace para perderse y nace para salvarse, a pesar de que sean buenos o malos, tanto los que nacen para salvarse hagan cosas malas y se van a salvar igual, y los que nacen para perderse hagan cosas buenas y se van a perder igual. Eso es antibíblico y lo vamos a ver ahora. Pero vamos a revisar ahora el contexto, como recién revisamos el contexto del libro de Romanos, capítulo 9, donde se toman los versículos 14 a 18 para descontextualizarlos e inventar e interpretar esta falsa doctrina de la predestinación. Ahora vamos a revisar el otro texto, o los otros 3 versículos, pero en su contexto, del capítulo 1 de Efesios, en referencia al versículo 4, 5 y 11, donde puntualmente se usa la palabra predestinación. Así que vamos a leer el contexto del capítulo. O sea, vamos a leer todo el capítulo 1 del libro de los Efesios. Efesios capítulo 1. Dice allí: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, y a los fieles en Cristo Jesús. Gracias sea a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Está mencionando la gracia que es el Espíritu Santo sea a nosotros por medio de la paz, que es guardar los mandamientos de Dios y nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3 del capítulo 1 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Perfecto. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Cuando dice nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, esa palabra fundación del mundo está relacionada con otro texto bíblico donde habla del Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo. Por lo tanto, hay una conexión bíblica o un paralelo literario, una conexión literaria entre este versículo 4, donde dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Con qué? Con la palabra que afirma que el Cordero de Dios fue inmolado desde la fundación del mundo o antes de la fundación del mundo. Quiere decir que el Evangelio fue preparado, fue diseñado, el plan de salvación para salvar al hombre por medio de Jesús, y el Evangelio fue diseñado antes de la fundación del mundo, incluso antes que el hombre fuera creado y antes que el hombre pecara. Dios sabía todas las cosas de antemano y sabía que el hombre iba a pecar. Por lo tanto, había diseñado en los atrios celestiales, en el concilio celestial, entre el Padre y el Hijo, por medio del Espíritu Santo, esta forma de rescatar al hombre del pecado, para la salvación del hombre del pecado y poder devolverlo a la imagen y semejanza en la cual fue creado Adán, y de vuelta al cielo de donde nos fuimos, donde nos expulsaron por causa de nuestra rebelión. Por lo tanto, la predestinación de la cual habla aquí ahora, ¿no es cierto?, que va a hablar en el versículo 5, tiene que ver con aquel regalo. La predestinación es aquel regalo. La palabra predestinación usada en el versículo 5 del capítulo 1 tiene que ver, entendiendo todo el marco del Evangelio y el capítulo 9 de Romanos, el capítulo 51 de Salmos, el capítulo 28 que estudiamos de Proverbios, el libro de los Efesios y toda la Biblia. Estamos viendo que el plan de redención se centra en Cristo para la salvación del hombre. Y ahora vamos a revisar, luego en Juan capítulo 3, la gran verdad y el corazón del Evangelio, que dice que todas las personas que aceptan el regalo que es Cristo, hallarán la santidad y la salvación. Por lo tanto, el Señor sabe de antemano quiénes iban a aceptar el regalo que es Cristo y el Evangelio. Por lo tanto, Él predestinó para esas personas que Él consideraba que iban a ser salvas, la salvación. Todas las personas que en su voluntad, como vamos a ver en la Biblia,
bajo el alero del libre albedrío, en ese libre albedrío, en esa libertad, aceptan el Evangelio, ellos entonces van a hacer ¿qué cosa? Atados en el cielo, como lo dice Mateo capítulo 16, hablando de la llave que le fue dado a Pedro. Esa llave que le fue dada a Pedro es la llave del Evangelio. Las personas que creen en el Evangelio alcanzan la santidad y alcanzan la salvación que es por medio de Cristo Jesús. Pero las personas que rechazan el Evangelio están predestinadas para perderse. El Señor predestinó, Dios predestinó la idea de que aquel que acepta el Evangelio se salva y predestinó que aquel que rechaza el Evangelio se pierde. De eso se trata el Evangelio y eso es lo que dice Mateo capítulo 16 cuando se le dice que lo que atar en el cielo, lo que se atar en la tierra con el Evangelio se atará en el cielo y lo que se desate en la tierra con el Evangelio se desatará en el cielo. O sea, a la predicación del Evangelio, quien acepte el Evangelio será atado para el cielo, será salvo. Y aquel que a la predicación del Evangelio lo rechace será desatado para el cielo, no será salvo. Y esa es la predestinación. Es la orden de Dios por medio de sus profetas que aquellos que no aceptan el mensaje del Evangelio vayan a ser destruidos. Y de eso me habla Apocalipsis 14, cuando dice temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente del agua. Pero luego viene una advertencia en los versículos 8 en adelante del capítulo 14 de Apocalipsis. Dice que si alguno adora a la bestia, ya en el versículo 9, 10 del capítulo 14, y recibe la marca en su frente o en su mano, o sea, recibe los mandamientos de los hombres, recibe el evangelio del hombre, por sobre los mandamientos del evangelio de Dios, recibirá la ira de Dios. Pero si tú temes a Dios, tú guardas sus mandamientos y aceptas su evangelio por medio de Cristo y de la palabra, tú vas a ser salvo. Y esa es tu elección, como lo vamos a ver ahora. Y estás predestinado para las obras que Dios predestinó para nosotros, que son las obras de santidad. Y esas son las obras que Dios tiene predestinadas para ti y para mí, si aceptamos el evangelio. Más si lo rechazamos, Dios ha predestinado para nosotros la muerte eterna. O sea, la predestinación en realidad es un concepto o un sinónimo de la voluntad de Dios expresada a través de los profetas, por medio de las profecías, que declaran qué va a pasar con las personas que aceptan el Evangelio y qué va a pasar con las personas que rechazan el Evangelio. Pero no es una doctrina que habla que las personas nacen para perderse y otras nacen para sanarse, o para salvarse, perdón. Porque eso iría en contra del Evangelio e iría en contra del carácter de Dios, como lo vamos a ver ahora. Continuamos leyendo. Versículo 4, versículo 5 del capítulo 1 de Efesios. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Ser santo es apartarse del mundo y del pecado. Y pecado es infracción de la ley, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cuál es la predestinación? El Evangelio. Aquel que acepta el Evangelio es hijo de Dios. El que lo rechaza es hijo del diablo. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, o sea, de su Espíritu Santo, que es el que nos convierte. Si ustedes leen, por tiempo no podemos leer todo el libro de Efesios, si ustedes leen todo el libro de Efesios, van a entender que se trata del sello y del Espíritu Santo que nos sella. Ahora, ¿cuándo nos sella el Espíritu Santo? Cuando recibimos el Evangelio y por medio del Espíritu Santo obedecemos al Evangelio, vamos creciendo en la gracia, en obediencia, y se va reflejando en nosotros el carácter de Cristo hasta que llegamos a la plenitud y al carácter de Cristo perfecto, como lo dice Efesios 4. Entonces, en Efesios 4 nos dice que por medio del Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo se nos imparte la doctrina, el Evangelio, y a medida que nosotros obedecemos al Evangelio y vamos obedeciendo a las órdenes del Espíritu Santo, vamos creciendo en gracia hasta alcanzar la plenitud y el carácter perfecto de Cristo. Y así logramos ser sellados por el Espíritu Santo, cuya marca es la obediencia a todos sus mandamientos y al carácter de Cristo reflejado en el sábado. Es por eso que el sábado es la marca de Dios y el sello de Dios. Porque en el sábado se guarda en santidad y se deben hacer las obras santas que Cristo nos delegó y que nos dio como ejemplo, que es sanar a los enfermos, ayudar a los pobres, visitar a las viudas, a los que están en las cárceles, etc. Y predicar el Evangelio, por supuesto. Vamos a leer de nuevamente el versículo 5 para avanzar con los que siguen. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según la riqueza de su gracia, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cuál es la gracia? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da sabiduría e inteligencia para conocer los propósitos de Dios por medio de la revelación del Evangelio, de la palabra y de la Biblia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de la voluntad es el Evangelio, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos o misterios a sus siervos los profetas, el Evangelio, las profecías. Por lo tanto, aquel que tiene el Espíritu Santo y que guarda sus mandamientos, recibe la sabiduría y la inteligencia de la gracia, que es la revelación del Evangelio. De eso me está hablando este capítulo 1. Versículo 10. Versículo 9, vuelvo a reiterarlo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo. Ahí está la predestinación. Dios se propuso que Él iba a entregar a su Hijo para el perdón de nuestros pecados y que las personas que aceptaran la gracia o el regalo de Cristo del perdón de sus pecados iba a ser limpiado, redimido por la sangre de Cristo, y el Padre se iba a reconciliar por medio del Hijo y devolverle a ese individuo, a ese ser humano, su presencia. Dios iba a habitar nuevamente en el hombre a través del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo el hombre iba a ser regenerado. Y si el hombre permitía que fuese regenerado voluntariamente, entonces el individuo iba a alcanzar lo que Dios había predestinado, que era la salvación. Mientras que si el hombre rechazara el Evangelio, como lo dice el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14, iba a recibir la ira y la muerte eterna. Y eso lo vamos a corroborar con otro pasaje bíblico, que lo conoce muy bien los evangélicos. Dice, dándonos a conocer, versículo 9 del capítulo 1 de Efesios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahí está la predestinación. Versículo 10, que en la dispensación del cumplimiento, esto significa el misterio y la dispensación, y por lo tanto la predestinación, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, cuando los tiempos proféticos referentes a las profecías de Jesús en su primera venida se cumpliesen, había de reunir a todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que cuando Cristo viniese al mundo a morir en la cruz del Calvario, iba a reconciliar, como les decía yo, al Padre y a los hombres, al cielo y a la tierra. Y eso es lo que Él tenía predestinado, que a todos aquellos que aceptaran a su Hijo voluntariamente, iban a estar predestinados ¿para qué? Para ser nuevamente reunidos con el cielo, aquí espiritualmente y luego físicamente cuando Cristo venga en su segunda venida y nos lleve con Él al cielo. Versículo 11, donde habla de la predestinación. En quien también obtuvimos herencia habiendo sido predestinados. O sea, Dios ha establecido su voluntad para todos aquellos que aceptaran el Evangelio y a su Hijo en la cruz, y Él les predestinó la vida eterna. Eso se refiere, esto se llama comprensión de lectura. Pero cuando yo tomo los textos y los saco de los contextos sin estudiar el capítulo completo y sin estudiar la Biblia completa y aplico filosofía o teología, el resultado es una falsa doctrina como la doctrina falsa de la predestinación. Vuelvo a reiterar el versículo 11. En quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria nosotros quienes primero confiamos en Cristo. ¿Quiénes confiaron primero en Cristo? Los judíos. Pero no todos los judíos, porque nosotros leímos en Romanos capítulo 9 que no todos los judíos o no todos los israelitas son de Israel, sino los que son por la promesa y por el Espíritu. Por lo tanto está hablando, si ustedes leen el libro de Romanos capítulo 7 y capítulo 8, que las personas que tienen una mente espiritual pueden guardar los mandamientos. Romanos 8. Solamente la mente espiritual puede guardar los mandamientos, pero la mente carnal, el hombre que sigue en la carne, en el pecado, no puede guardar los mandamientos. Por lo tanto, el que guarda los mandamientos, el que tiene la mente carnal, ha dejado que Dios renueve su espíritu a través de su mente, volviéndole el carácter y la imagen de Cristo, con la cual el hombre fue creado. Esa persona está predestinada ¿a qué? A recibir el galardón y los premios y la vida eterna que el Señor ha dispuesto para aquellos que acepten a su Hijo y su Evangelio. Pero aquel que lo rechaza, que tiene la mente carnal, como dice Juan 8, que no puede guardar los mandamientos y no puede, entonces esa persona está predestinada para recibir la instrucción. Esa es la verdadera predestinación, en que cada persona
bajo el libre albedrío, toma su determinación conforme al regalo que Dios le dio a todo el mundo, y aquel que acepta el regalo voluntariamente toma lo que Dios predestinó, la vida eterna. Y aquel que rechaza el Evangelio toma lo que Dios predestinó para los que rechazan, la muerte perpetua. Versículo 12. Para que todos seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos, los judíos en Cristo, los judíos cristianos, y el versículo 13, en el cual también confiasteis vosotros, los gentiles, o sea, los de Efesios, los griegos. O sea, los primeros que confiaron en Cristo fueron los discípulos y los judíos naturales, los israelitas, que fue un remanente. Recuerden que no fue toda la nación de Israel, solamente un remanente de Israel confió en Cristo, los otros se perdieron, ¿verdad? Y acá tenemos a un grupo o un remanente de la humanidad, del mundo, de los gentiles, de los paganos, que también aceptaron a Cristo y fueron unidos con Israel literal, y todos alcanzaron lo que estaba predestinado para ellos, la vida eterna y la salvación. En el cual también confiasteis vosotros, versículo 13 del capítulo 1 de Efesios, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ven que el evangelio es el que salva, y aquel que acepta el evangelio voluntariamente se salva. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que hay la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Juan capítulo 4, versículo 30, si mal no me equivoco. Entonces, lo que está hablando ese versículo es que nosotros tenemos que buscar la salvación en el Evangelio, en la Biblia. Y el Evangelio son los que dan testimonio de Cristo, pues es Cristo el que nos salva. ¿Cuál es el poder del Evangelio y de la Biblia para salvarnos? Es que ellos nos hablan de Cristo y cómo Cristo dispuso a través con el Padre, cómo dispusieron ellos el plan de salvación para salvar al hombre. Y si tú y yo seguimos las directrices conforme a la palabra de Dios y no nos apartamos de ellos, vamos a ser salvos. Estamos predestinados para ser salvos. Pero aquellos que se apartan del Evangelio, que se apartan del día de reposo, que se apartan de los mandamientos, todo aquello que lo prescribe la Biblia y se apartan para seguir su filosofía, están predestinados para la perdición. Es muy simple este tema. El cual también confiasteis vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, de nuestra herencia. Las arras significa la garantía, el Espíritu Santo es la garantía que Dios nos da para mantenernos en obediencia. Por lo tanto, estar bajo la gracia es no pecar, no quebrantar la ley y obedecer toda palabra de Dios que salga de su boca y que te expresa en la Biblia. Pero vemos que estos pastores como John MacArthur lo que hacen es tomar los pasajes que les conviene y desechar todo aquello que no les conviene conforme a la cultura y al siglo XXI. Porque esa gente predica conforme a la concupiscencia y conforme a la cultura, y no conforme a la voluntad de Dios, sino a sus propias concupiscencias y sus propios deseos como hombres y como pecadores. Y por eso que no entienden la Escritura y toman estos versículos aislados y los conceptos y les dan sus propias interpretaciones, carentes del conocimiento del carácter de Cristo, porque no le conocen, pues no guardan sus mandamientos. Y por ende no pueden recibir la revelación del cielo, y es por eso que tienen que acudir a la teología y a la filosofía humana para comprender algo que nunca van a comprender con mente carnal. ¿Qué es las arras? Versículo 14, que es el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La posesión adquirida es la tierra que le fue entregada al diablo por medio de la apostasía de Adán. Cuando Adán se apostató y pecó, le entregó el poder o la posesión adquirida al diablo. Y lo que hoy se está litigando, además del hombre que quebrantó la ley, es digamos, la propiedad de la tierra. Y esa propiedad se le va a devolver, como dice el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, a Cristo y a los santos. Y se le va a quitar al diablo y al papado, que es el que gobierna este mundo. Entonces, cuando ellos sean juzgados, el diablo y el papado, a través de sus obras, Dios les va a quitar a ellos el poder y el reino, al príncipe de este mundo y a su representante en la tierra, que es el papado, y le va a entregar esa posesión de la tierra a Cristo y a los santos que hayan pasado por el juicio investigador y que hayan pasado sus caracteres en relación a la ley de Dios, al trasunto de su carácter, que es santa, justa y buena. Versículo 15, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Se fija que solamente el Espíritu Santo se recibe, como dice Juan en el capítulo 14, versículo 15 de ese libro, que se recibe por guardar los mandamientos.
Y el que guarda los mandamientos conoce a Dios. ¿Por qué? ¿Quién se lo da a conocer? El Espíritu Santo que recibe a aquel que guarda los mandamientos. Aún el guardar los mandamientos es una obra del Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo te lleva a crecer día a día en victoria tras victoria hasta alcanzar la perfección del carácter, desde el día en que fuimos bautizados hasta que Cristo nos selle y nos venga a buscar. Luego dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y qué es el conocimiento? Guardar sus mandamientos. Lo vimos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. El que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos está en mentiroso y la verdad no está en él. El que para conocerle hay que guardar sus mandamientos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo se alumbran los ojos de nuestro entendimiento? Con el Espíritu Santo, que nos da sabiduría e inteligencia para el conocimiento de Él, para guardar sus mandamientos. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y esa es la predestinación, la gloria y la herencia para los santos. Eso es lo que Él predestinó, la salvación, la herencia y el reino para los santos. Y entregarle la vida eterna para aquellos que voluntariamente obedecieron y aceptaron a Cristo. Ya vamos a ver con la Biblia que es es una voluntariedad del hombre. El hombre tiene que voluntariamente aceptar el regalo. Cristo no impone nada. La mente de John MacArthur es satánica. Él está diciendo que Dios impone a una persona salvación y le impone a otra perdición. Y eso es diabólico. Dice, para alumbrando los ojos, versículo 18 del capítulo 1 de Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento bíblico? El llamamiento está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde nos dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El llamamiento es para todos aquellos que han salido de Babilonia como Abraham, de las tinieblas del pecado, a la luz admirable que es Cristo, y para que anunciemos al mundo el Evangelio que rescata al hombre de las tinieblas del pecado del mundo y lo lleva a Cristo, a la santidad y al apartarse del pecado. Ese es el llamamiento. Ahora, el Señor eligió un pueblo, y eso no quiere decir que estaban predestinados los israelitas a salvarse y que los romanos y los demás estaban predestinados para perderse. O sea, ahí vemos que cuando habla de elección, es que Dios elige a una persona al ver que esa persona reacciona positivamente a su evangelio y a su mandato. Entonces, cuando Él ve a dos personas en la iglesia y ve a un hermano que obedece los mandamientos, Él lo elige como siervo para entregarle lo que Él predestinó, que es la salvación. Y cuando Él ve un miembro de iglesia que no acepta la verdad, que no guarda el sábado en santidad y no guarda sus mandamientos, el Señor no lo elige. Por lo tanto, no le entrega lo que Él predestinó, que es la vida eterna, sino le entrega otra predestinación, que es la muerte perpetua. Por lo tanto, cuando leemos la palabra predestinación en la Biblia, no estamos hablando de un dogma ni de una doctrina, sino de un concepto literal, un concepto que tiene que ver con nuestra lengua, en que se nos quiere expresar que Dios determinó un premio para aquellos que obedientemente y voluntariamente aceptan el Evangelio y lo obedecen, mientras que entregó un premio para aquellos que obran conforme a sus malas obras. Por eso Salomón nos dijo en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, que el fin de todo discurso oído era guardar sus mandamientos, porque Dios traería toda obra a juicio, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22 nos dice que Él viene presto para dar su galardón a todos según fuere su obra, buenas o malas. Por lo tanto, hay algo predestinado en la voluntad de Dios desde la fundación del mundo para aquellos que voluntariamente acepten el Evangelio y para aquellos que voluntariamente rechacen el Evangelio. Es bastante simple, es bastante simple. Vamos a ver entonces, vamos a saltarnos por el tema de tiempo, vamos a saltarnos a otro pasaje bíblico y nos vamos a ir al libro de los Salmos, al capítulo 119, versículos 173. Salmos capítulo 119, versículo 173. Y ahí vamos a entender que hay una elección en obedecer y guiarse por el Evangelio y por Dios.
Vamos a Salmo 119, donde David nos va a expresar esta lección. Salmo 119, versículo 173. Dice allí la Escritura, en el libro de los Salmos 119, verso 173, versículo corto: que tu mano me ayude, porque tus mandamientos he escogido. Ahí vemos que no hay una suerte de imposición de Dios hacia David. David es salvo. Entonces, según en la doctrina de John MacArthur y de los evangélicos, no podrías tú decidir el obedecer y ser salvo, sino que fue una imposición. Pero en este caso, John MacArthur me diría que David nació para ser salvo. Pero aquí vemos que eso fue impuesto. Pero aquí vemos que David ha ejercido una elección conforme al libre albedrío, en libertad de conciencia. Que tu mano me ayude, porque tus mandamientos he escogido. Y este es el fundamento del libre albedrío. Esto es lo que da origen a la doctrina del libre albedrío, o al concepto más bien que una doctrina del libre albedrío. Es un concepto, no doctrina. Entonces, vemos ahora distintos pasajes que van a venir a corroborar la idea o el concepto del libre albedrío. Porque, les vuelvo a reiterar, la falsa doctrina de la predestinación ataca el libre albedrío y ataca el carácter de Cristo y de Dios el Padre, que no hace acepción de personas. Deuteronomio capítulo 30, versículos 17 al 19. Vamos a la Biblia. Deuteronomio capítulo 30, versículos 17 al 19. Deuteronomio 30, 17 al 19. Dice allí: mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares desviar. O sea, ahí vemos una persona que está dentro de Israel, dentro de la iglesia, quien voluntariamente, abiertamente, libremente ha decidido apartarse de Dios y no oír la palabra y se dejó desviar. Vuelvo a reiterar, versículo 17 del capítulo 30 de Deuteronomio: mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares desviar y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, yo os protesto hoy. Y aquí está la predestinación. Yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. Ahí está lo que está predestinado para aquel que se aparta del Evangelio y no quiere oír a Dios. ¿Cuál es la predestinación para aquel que se aparta del Evangelio voluntariamente? ¿Qué es lo que protesta Moisés? Dice: yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis, moriréis, porque la paga del pecado es la muerte. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a la cual vais pasando el Jordán para poseerla. Verso 19. A los cielos y la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, el evangelio y la falsedad, la mentira, Cristo o el diablo. Miren lo que dice. Voy a reiterar los 3 versículos para que se lean en su contexto. Mas si tu corazón, versículo 17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares desviar y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a la cual vais pasando al Jordán para poseerla. Verso 19. A los cielos y la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu simiente. Por lo tanto, hay un llamado para escoger. No hay una imposición en que una persona nace para perderse y otra nace para salvarse. Eso es falso. Entonces, vemos que hay un libre albedrío en que tú aceptas el Evangelio, estás predestinado para ser salvo. Y hay un libre albedrío en que tú abiertamente aceptas la rebelión de Satanás y estás predestinado para perderte. De eso habla Deuteronomio capítulo 30, versículos 17 al 19. Pasemos ahora a otro pasaje que está en el libro de Jueces, que es un pasaje bastante conocido. Jueces capítulo 10, versículo 14. Jueces capítulo 10, versículo 14. Vamos a ver dónde está Jueces. Jueces capítulo 10, versículo 14.
Dice allí la palabra del Señor lo siguiente. Voy a leer el versículo 13 y el 14 para que se comprenda. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Hay una opción del pueblo de Israel de apartarse de Jehová. Y ahora van a recibir, ¿no es cierto?, la gratificación, el premio de su extravío, que es que Dios se apartó de ellos. Vuelvo a reiterar el versículo 13 del capítulo 10 de Jueces. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel, versículo 15, respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te pareciere, solamente que ahora nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y su alma fue angustiada a causa de la aflicción de Israel. Ahí vemos que ellos fueron arrepentidos por el Evangelio, y ellos aceptaron la reprensión, se arrepintieron de su pecado, confesaron su pecado y alcanzaron misericordia, como dice Proverbios capítulo 28, con el cual comenzamos el estudio. Por lo tanto, nuevamente hubo una lección, y el versículo 14 nos dice que ellos habían elegido andar con los ídolos. Por lo tanto, hay una elección. No hay una imposición en que uno nace para morir y otro para vivir, o para ser salvo y otro para perderse. Vamos entonces ahora a Josué, pero al capítulo 24, al versículo 15. Vamos a ver lo que el hombre elige y para Dios y lo que elige para los demonios. Capítulo 24 de Josué, versículo 15. Vamos a ver la elección del hombre en adorar a Dios o adorar a los demonios. Vamos al libro de Josué. Yo le dije Jueces, es Josué. Josué capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece, este es un versículo muy conocido. Josué capítulo 24, versículo 15. Lo que leímos anteriormente era Jueces capítulo 10, versículo 14, aunque leímos el versículo 13, 14 y 15 de Jueces capítulo 10. Y ahora vamos a leer Josué capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Como vemos, siempre hay una libertad para escoger a Dios o al diablo. Y si lo vimos en Deuteronomio, lo vimos en Salmos, lo vimos en Proverbios, lo vimos en Jueces recién, ya lo estamos viendo en Josué. Eso es el libre albedrío, que es atacado por la falsa doctrina de la predestinación. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, ¿qué eligió Josué? Servir a Jehová. ¿Pero qué habían elegido los otros israelitas? Servir a los dioses de los extranjeros, de los mundanos. Volverse ecuménicos, como la mayoría de los cristianos, incluyendo a John MacArthur hoy en día, que adoran al sol cada domingo cuando van a las iglesias a adorar en un día que Dios no estableció en su palabra. Ellos eligieron adorar en domingo. Por lo tanto, hay una elección. Ellos se están predestinando a perderse, incluyendo a John MacArthur, porque ellos eligieron desobedecer a Dios y obedecer a la cultura y al papado que cambió la ley y que cambió el sábado al domingo. Vamos entonces ahora a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que es el mensaje a la Odisea, donde nuevamente se muestra una elección del individuo al llamado evangélico que hace Cristo. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 3, precisamente el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por lo tanto, el Señor dice que Él llama a la puerta de nuestros corazones y si alguno voluntariamente abre su corazón, el Señor entrará en su vida y esa persona será salva y alcanzará lo que está predestinado, la vida eterna. Pero si esa persona endurece su corazón, el Espíritu Santo se aparta y esa persona va a ir constantemente endureciéndose, porque queda al arbitrio del diablo y al arbitrio de su propio concepto carnal, a su mente carnal. Ha perdido la mente espiritual y la gracia. Por lo tanto, está bajo del pecado, está bajo la ley.
está en pecado, no tiene el Espíritu Santo y va cayendo en desgracia hasta que queda sellado con el carácter del diablo, mientras que al revés, aquel que acepta la redención y el Evangelio y acepta a Cristo, entra en su corazón y Cristo comienza a renovarlo con el Espíritu Santo en su mente, como lo decía Efesios capítulo 4, versículo 28, y esa persona va creciendo hasta alcanzar la plenitud y el carácter perfecto de Cristo, como lo dice Efesios capítulo 4. El Evangelio es muy fácil, solamente que los teólogos y los filósofos como John MacArthur y los pastores y los sacerdotes lo hacen difícil y lo enredan con sus propias sutilezas y filosofías concupiscentes. Bueno, vamos a ver que Dios no hace acepción de personas. Entonces, si yo digo que usted nació para ser salvo, yo nací para perderme, y usted puede hacer cualquier obra mala y se va a salvar de igual manera, y yo aunque haga cualquier obra buena, me voy a perder de igual manera porque yo nací para perderme, entonces Dios hace acepción de personas. Y eso nos dice la Biblia. Por eso yo digo que la falsa doctrina de la predestinación ataca el carácter de Cristo, que es santo, justo y bueno, y el carácter del Padre, que es santo, justo y bueno, y ataca al Espíritu Santo, que es santo, justo y bueno. Entonces vamos al libro de Romanos capítulo 2 versículos 1 al 11. Romanos capítulo 2 versículos 1 al 11. Dice así la palabra: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, pero sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas es según verdad. Versículo 3 del capítulo 2 de Romanos: y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Qué quiere decir? Él está diciendo a la iglesia que cuando la iglesia juzga al mundo por hacer las cosas malas que hace el mundo, pero yo como iglesia hago lo mismo, me voy a condenar igual, me voy a perder igual. Es muy importante estudiar el capítulo 2 de Romanos y no solamente los versículos 14, 15 y 16 del capítulo 9 de Romanos para inventar una falsa doctrina de la predestinación. Y es por eso que esta gente yerra inventando estas doctrinas con versículos aislados. Si él leyera todo el libro de Romanos y el capítulo 2 precisamente, está hablando de una elección que el cristiano tiene que hacer: o obedece los mandamientos y la ley de Dios, o sigue con las obras que hacen los mundanos, por lo tanto se va a perder igual que el mundano. Y eso lo vamos a corroborar con Ezequiel capítulo 33, que vamos a leer en unos minutos más adelante. ¿Piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Por lo tanto, no existe una predestinación. La persona que obra mal se pierde. La persona que obra bien se salva. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido. ¿Quién es el que se endurece? El que no quiere arrepentirse, el soberbio. Y dice Malaquías capítulo 4, versículo 1 en adelante, que los soberbios serán estopa cuando Cristo venga. Porque ellos eligieron no arrepentirse. ¿Se fijan? Hay una elección. El hombre elige perderse o el hombre elige salvarse. El hombre elige la vida, el hombre elige la muerte, como dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 30. Bueno, seguimos leyendo. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, versículo 4, capítulo 2 de Romanos. O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo. Y eso es lo que está predestinado. La predestinación es la ira de Dios para aquellos que no se quieren arrepentir de sus pecados. Y pecados infracción de la ley, señor John MacArthur. Y eso usted lo sabe muy bien. El cual, fíjense lo que dice: mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Mas por tu dureza de tu corazón, vuelvo a reiterar, ¿no es cierto? Más por la dureza de tu corazón y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Verso 6: el cual pagará a cada uno conforme fuere su obra, como lo dice Eclesiastés y como lo dice Apocalipsis. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad y vida eterna.
pero indignación e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Antes obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas. No hay una predestinación impuesta en que una persona nació para perderse y otra para ser salva. Lo que ocurre es que Dios conoce todas las cosas desde el principio y sabe quién va a salvarse y quién va a perderse. Pero aún así el Señor te da la oportunidad para que tú aceptes la verdad. Pero ¿quién elige perderse? Tú eliges perderte y tú eliges salvarte por el libre albedrío. Vamos a revisar otro pasaje bíblico que está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 7. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, perdonen ustedes. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Dice allí la palabra: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Podemos revisar también otro pasaje que está en Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. Dice allí la palabra: no tuerzas el derecho, no tuerzas la ley de Dios ni su palabra, no lo tuerces. No tuerces el derecho es las leyes, son la justicia. No tuerzas la ley, no tuerzas el derecho, no tuerzas el evangelio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Por lo tanto, Dios no hace acepción de personas y nosotros como iglesia tampoco. Vamos entonces ahora a Mateo capítulo 22, versículo 16. Mateo capítulo 22, versículo 16, nos dice allí la palabra del Señor lo siguiente. Dice allí, 22, 16 de Mateo: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no haces acepción de personas, porque no mira la apariencia de los hombres. Mateo capítulo 22, versículo 16. Si ustedes lo leen en la Reina Valera de 1909, va a aparecer la palabra que no hace acepción de personas. Vamos ahora al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34. Hechos, capítulo 10, versículo 34. Dice allí. Dice: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: a la verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y para finalizar podemos ir al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 6, donde nos dice lo siguiente. Gálatas, capítulo 2, versículo 6. Dice: pero de aquellos que parecían ser algo, lo que hayan sido no me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo que parecían ser algo, nada me comunicaron. Y así ustedes también pueden ver en Santiago capítulo 2, versículo 9, versículo 1 al 9, donde se dice que Dios no hace acepción de personas. Y también lo pueden encontrar en Job capítulo 34, versículos 18 al 22, donde nuevamente se nos reitera que Dios no hace acepción de personas. Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos que yo les doy, pero que en la Biblia hay muchísimos más versículos que nos dicen que Dios no hace acepción de personas. Ahora yo quiero llevarnos al libro de Ezequiel, para ir finalizando, a Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, donde se nos habla cuál es el carácter del Evangelio, qué busca el Evangelio, qué busca Dios para con nosotros y qué busca Dios con el impío, con aquel que se supone que nació para perderse. Vamos entonces a Ezequiel capítulo 33, donde está el mensaje del Evangelio que predican los profetas, los verdaderos hombres de Dios. Ezequiel capítulo 33, versículos 10 al 11. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere del impío. Tú pues, hijo de hombre, capítulo 33 de Ezequiel, versículos 10 y 11. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo:
Nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? No existe una predestinación, sino que el Señor invita a todas las personas a aceptar su predestinación, que es por medio de su evangelio la vida eterna. Y nos advierte que no rechacemos ni torzamos la ley, ni su justicia, ni su palabra, para que no nos perdamos. O sea, tenemos que aceptar el evangelio como Dios lo reveló, para que alcancemos lo que Él predestinó para el hombre, la salvación por medio de Cristo Jesús. Pero si nosotros rechazamos el evangelio y no aceptamos la reconvención que nos hace Dios por medio de sus profetas, de sus apóstoles y de su palabra, entonces nos vamos a perder. Pero Dios quiere que aceptemos la invitación y la amonestación que nos hace. Recuerden que Cristo dijo en Apocalipsis 3 que reprende y castiga a todo aquel que ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y ese arrepentimiento tiene que ver con nuestra voluntad uniéndose al poder del Espíritu Santo, la gracia que nos lleva al arrepentimiento porque nos convence de pecado, de verdad y de juicio. Ya vimos entonces Ezequiel 33, versículos 10 al 11, donde Dios nos invita al arrepentimiento, a los impíos. Pero también dice que si el justo se aparta de su pecado, el justo morirá. No hay una predestinación, sino que Dios juzgará a cada uno conforme a sus obras que voluntariamente hicieron. Fíjense ustedes, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo la justicia del justo, versículo 12 del capítulo 33 de Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no les hará estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare, diciendo yo al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia. Hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad, o sea, por su pecado que hizo. Y diciendo yo al impío, de cierto morirás, y si él se volviere de su pecado e hiciere juicio y justicia, y si el impío restituyere la prenda y devolviere lo que hubiere robado, caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Por lo tanto, quiere decir que si el Señor nos advierte con advertencias proféticas, que si tú no obedeces al Evangelio vas a recibir las plagas y la muerte, y eso te causa temor, y buscas a Dios y te arrepientes, el Señor te va a salvar. Pero si tú confiado en que eres cristiano, en que eres justo, y haces lo malo y piensas que por ser cristiano o miembro de iglesia vas a ser salvo porque está predestinado, la palabra de Dios dice que no es así. Que si el justo se aparta de su justicia, morirá por su pecado. Y si el impío se apartare de su impiedad y se allegare a Dios, será salvo. No hay predestinación. No lo hay. Eso es una rebelión contra el Evangelio. Y no hay que darle la bienvenida a ese tipo de pastores como John MacArthur. El corazón del Evangelio, que está en Juan capítulo 3, versículo 14 a 21, nos dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículos 14 a 21. Nuevamente el Evangelio se centra en Cristo, porque solamente en Cristo tenemos salvación de pecado y por lo tanto la vida eterna. Pero nadie que peque abiertamente entrará al cielo. Dice aquí, y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿quién se salva? Aquel que cree abiertamente, libremente y por conciencia libre, o sea, por elección propia, cree en Cristo, alcanzará vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado. Versículo 18 del capítulo 3 de Juan. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el creer o no creer
es una elección tuya y mía que está inspirada por el Espíritu Santo. Si tú crees, el Espíritu Santo te ayudó a creer. Pero si tú no crees, tú rechazaste al Espíritu Santo, lo contristaste y Él se retiró y comienzas a endurecerte. Por lo tanto, Dios va a tener misericordia de aquel que aceptó el regaño, que aceptó la reprensión, que se humilló y pidió perdón y reconoció su pecado y lo abandonó. Pero va a endurecer el corazón, apartándose de Él, retirándole el Espíritu Santo, de aquel que no quiere aceptar la verdad y que no se quiere arrepentir. Esa es la predestinación. ¿Se fija? Verso 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, yo voy a la luz, el Señor me muestra mi pecado a través de la ley, me arrepiento porque el Espíritu Santo me convenció de pecado, verdad y juicio, y voy a Cristo, pido perdón, Él me perdona y Dios me limpia y vuelve a habitar conmigo el Padre y el Hijo a través de su Espíritu Santo y me van perfeccionando en buenas obras hasta que el día aclarezca y el sol de justicia amanezca en mi corazón y yo alcance la plenitud del carácter de la perfección de Cristo, como lo dice el libro de Efesios 4. Así que es nuestra elección, nuestra salvación, así como nuestra elección, nuestra perdición. No existe una predestinación en que una persona nace para perderse y otra nace para salvarse, aunque sus obras sean buenas, aunque sus obras sean malas. La predestinación enseña que usted nació para salvarse y aunque usted cometa cosas malas, se va a salvar igual. Y que si usted nació para perderse, aunque cometa cosas buenas, se va a salvar igual, se va a perder igual. La Biblia no enseña eso, y mucho menos el libro de Ezequiel capítulo 33, porque no hará nada al Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Es por los profetas que Dios nos habló el verdadero evangelio, no por medio de John MacArthur, ni de los teólogos, ni de los filósofos falsos que están unidos a Roma y al Estado. Así que, mis hermanos queridos, finalizando este estudio, lo único que les puedo pedir es que no se dejen engañar por este tipo de falsos maestros. Y para finalizar, yo les quiero mostrar la escalera de Pedro, en donde se nos muestra cómo alcanzar la santidad, la salvación, si seguimos las directrices que Cristo nos legó y nos reveló por medio del Evangelio. Si tú quieres ser salvo, tienes que seguir los pasos que Dios te ha predestinado, que te ha dispuesto, que te ha predicho, que te ha prefijado en la Biblia. Porque ahí el Señor reveló su plan de salvación que Él diseñó y predestinó antes de que el mundo fuese hecho, para la salvación del hombre de sus pecados y poder devolverlo a la imagen de Dios y a la vida eterna y al cielo y comer nuevamente el árbol de la vida y ser eterno. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 11, para ir finalizando. Segunda de Pedro capítulo 1. Dice allí la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 11. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, por medio del Espíritu Santo. El divino poder de Dios es el Espíritu Santo. Vuelvo a reiterar. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, a Dios, Dios es la vida. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la santidad de la vida de Dios, nos han sido dadas por medio de su divino poder, por medio de su Espíritu Santo que nos ha revelado la naturaleza y la gloria de Dios, la vida de Dios. Mediante el conocimiento de aquel, mediante el conocimiento de Cristo, de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, que esas son las garantías, esos son los regalos, eso es la predestinación, eso es lo que Dios ha predestinado para todos aquellos que aceptan el regalo que se llama Cristo y su Evangelio, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, o sea, llamados a que tengamos el carácter y la vida de Cristo. Y aquel que tiene el carácter y la vida de Cristo padecerá persecución, como dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces la pregunta es,
¿Por qué no persiguen a los bautistas? ¿Por qué no persiguen a John MacArthur? ¿Por qué no persiguen a los católicos? ¿Y por qué no persigue el mundo a los evangélicos y a los adventistas corporativos? Porque se han amistado con el mundo, con el diablo y con el pecado. Por eso. Y porque han cambiado el evangelio. Vamos a continuar. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Versículo 4 de 2 de Pedro capítulo 1. Grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, del pecado que hay en el mundo por la concupiscencia, por los deseos de la carne. Vosotros, también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe, a vuestra doctrina, al evangelio que te ha sido predicado. Añádale a la fe, a la doctrina, virtud, o sea, una persona virtuosa. Al conocimiento teórico de la Biblia hay que añadirle virtud. Y a la virtud, conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Guardar sus mandamientos. El que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos está mentiroso, la verdad no está en él. Por lo tanto, el conocimiento bíblico es guardar sus mandamientos. Por eso dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o mala, con toda cosa encubierta. O sea, el fin de toda predicación, de todo estudio bíblico, es que el hombre guarde sus mandamientos, guarde los mandamientos de Dios. ¿Se fija? En eso estriba todo nuestro estudio, y es lo que dice Efesios capítulo 4. Miren lo que dice Efesios 4. Efesios 4 dice, el mismo, Efesios 4 capítulo 4, versículos 11 al 14. Y él mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo en Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe, de la doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, como la falsa doctrina de la predestinación, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, la teología y la filosofía, como lo hace John MacArthur. Por lo tanto, las predicaciones de John MacArthur, mía y de cualquier hermano, tienen como finalidad bíblica que tú y yo volvamos a guardar los mandamientos. Si John MacArthur no te predica guardar los mandamientos, o sea, la ley y el testimonio, entonces no le ha amanecido el Espíritu Santo en él, no ha amanecido Cristo y él no conoce a Cristo. Y es por eso que persigue una falsa doctrina como es la predestinación, que rechaza el carácter de Cristo, que no hace acepción de personas, y, ¿verdad?, que rechaza el libre albedrío, que es parte del carácter de Cristo. Porque no lo conoce, pues no guarda sus mandamientos, no guarda el sábado. Entonces vuelvo a reiterar, si a la fe, a la doctrina, volvemos a 2 de Pedro capítulo 1, si a la fe, a la doctrina le agregamos virtud, y luego a la virtud le agregamos conocimiento, que es guardar los mandamientos de Dios, y al conocimiento templanza, equilibrio en la vida, ser templantes, apartados del pecado y de las cosas que son malas, y a la templanza paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque la persona que tiene la verdadera doctrina y que a la doctrina le añade virtud, y a la virtud guardar los mandamientos, o sea, conocimiento de Dios, y al conocimiento guardar los mandamientos, la templanza, una vida con el carácter de Cristo, que no se aparta ni para el bien ni para el mal, sino que es templado, es una persona equilibrada, que se mantiene en el bien comer, en el bien hacer, en el bien orar, en el bien hablar, en el carácter de Cristo. A esa persona, ¿no es cierto?, se le agrega la templanza, luego requiere paciencia, porque ahora comienza a ser perseguida. ¿Por qué es perseguida? Porque está viviendo como Cristo, y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pero aquí nos dice la palabra, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Cuando guardamos los mandamientos y obedecemos a Dios y adquirimos todas estas virtudes que se relatan aquí en Pedro, el diablo nos va a perseguir a través de los hombres y a través de la misma iglesia y de nuestros hermanos, como Caín persiguió a Abel. Y como los hermanos de José lo persiguieron a él, y como los hermanos de Cristo, los judíos, lo persiguieron a él. Entonces, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, todo aquel que a la fe, al conocimiento doctrinal, le agrega virtud, y a esa virtud el conocimiento de guardar sus mandamientos, y a ese conocimiento templanza, debe adquirir paciencia, porque ahora va a empezar a ser perseguido por sus congéneres. Y si a esa paciencia se le agrega piedad, o sea,
perseverancia en las obras piadosas de Cristo, en amor fraternal, y al amor fraternal se le agrega caridad, trabajo por los demás, abnegación. Vuelvo a reiterar, si vosotros también poniendo toda diligencia, versículo 5, en esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento? Salir del mundo y anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Evangelio eterno que rescata al hombre del pecado y del mundo y lo trae a Israel y a la salvación del pecado, a la santidad. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección. Ahí vemos que en el llamamiento hay una elección. Versículo 10 del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección. Ahí está el concepto. Llamamiento, y al llamamiento yo le aplico la elección. Todo el mundo ha sido llamado, predestinado para ser salvo por Cristo. Cristo es la predestinación. Cristo y el plan de salvación es nuestra predestinación. Y a todos los seres humanos a través de Cristo nos ha llamado. Pero todo aquel que en él crea tendrá vida eterna y no se perderá. Y eso es una lección, como dice acá en el versículo 10 de segunda de Pedro capítulo 1. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O haciendo ¿qué cosas? Estudiando la Biblia, y al estudiar la Biblia le agrego virtud, y a la virtud le agrego conocimiento, guardar sus mandamientos, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, porque ahora vengo a ser perseguido, y a esa paciencia perseverancia en las obras de piedad, con amor fraternal, y a ese amor fraternal le agrego caridad en el trabajo que hago por ustedes y por los demás. Si yo permanezco siempre haciendo esta obra, todos los días y todo el día, nunca caeré en pecado, porque no tendré tiempo para pecar, sino que estará todo mi día ocupado en servir a vosotros, con amor. Por lo tanto, Cristo hizo exactamente lo mismo, nos vino a enseñar cómo vencer el pecado y cómo guardar sus mandamientos. No es una obra mágica, sino que el Espíritu Santo te invita a las buenas obras que fueron predestinadas desde la fundación del mundo para aquellos que iban a aceptar el Evangelio. Entonces Dios, por medio de su Espíritu Santo, comienza a hacernos vivir la vida de Cristo en nosotros y a compartir sus obras en nosotros, mostrando su gloria a los demás. Su carácter, como Cristo vino a mostrar el carácter del Padre, haciendo las obras del Padre entre medio de los pobres. Entonces, si nosotros todos los días, no solamente el sábado, nos entregamos a la obra abnegada de llevar el Evangelio, de predicar a los pobres, de resucitar a los muertos, de sanar a los enfermos, de visitar a las viudas, a los huérfanos, y si eso lo hacemos todos los días y todo el día, jamás pecaremos y guardaremos los mandamientos. De manera que aquellos que dicen que no se pueden guardar los mandamientos son personas que tienen una mente carnal, que andan buscando la ganancia del mundo, el dinero, las riquezas. Así también los pastores que buscan lo mismo, riquezas. Por lo tanto, como tienen una mente carnal y egoísta y no se entregan a la abnegación del trabajar por los demás, entonces jamás podrán guardar los mandamientos, porque tienen mucho tiempo de ocio y tienen mucho tiempo para que el diablo los engañe. Pero si la persona, conforme al llamamiento del Evangelio, hace lo que el Evangelio le manda y le prescribe, y por medio del Espíritu Santo, que es la gracia, hace las obras de Cristo abnegadas todos los días y todo el día, no estará ocioso y nunca caerá, porque se mantendrá en las obras de Cristo abnegadamente trabajando para los demás. Esa es la clave para vencer el pecado y guardar sus mandamientos. Finalmente vamos a terminar con Romanos capítulo 8, versículos 12 y 15. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 15, donde dice la palabra: Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahí está la predestinación para los que quieren vivir en la carne. Moriréis. La predestinación es el juicio de Dios, lo que Dios determinó. Y eso está predestinado.
que aquel que acepta voluntariamente la voluntad de Dios y su evangelio y a Cristo, salvación. Pero aquel que rechaza al Espíritu Santo y su evangelio y a Cristo, muerte. Así que, hermanos, deudores somos a la carne, para que vivamos conforme, para que no vivamos, perdón, voy a volver a reiterar, me enredé, disculpen ustedes. Romanos capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, versículo 13, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, o sea, el pecado, viviréis. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, o sea, en pecado. El temor, recuerden que el verdadero amor, y el amor es guardar los mandamientos, echa fuera el temor. Y Adán y Eva en Génesis se escondieron de Dios porque tuvieron miedo, pues estaban desnudos. Y esa desnudez simbolizaba el pecado que ellos cometieron al comer el fruto prohibido que Dios le había negado comer. O sea, ellos desobedecieron a Dios, pecaron y quedaron desnudos. Y ese pecado y esa desnudez les causó temor, miedo, y se escondieron de Dios. Por lo tanto, versículo 15 de Romanos 8 nos dice: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, otra vez en pecado, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Vuelvo a reiterar los versículos 12 al 15 de Romanos 8 para finalizar. Así que, hermanos deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, o sea, en pecado, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. Así que, hermanos queridos, hemos finalizado este estudio y hemos demostrado que la predestinación es una falsa doctrina que la inventaron hombres que tomaron el texto, leyeron el versículo aisladamente, puntualmente Romanos 9 y Efesios 1, versículos 4, 5 y 11, y debido al desconocimiento que tienen del carácter de Dios y de la Biblia en su totalidad, aplicaron filosofía sin el Espíritu Santo e inventaron esta falsa doctrina que en realidad ataca el carácter de Dios y el libre albedrío. Espero que este video le haya sido de edificación para usted y para su familia, que comparta este video, le pido, y que si le gustó me apoye con un like, se suscriba a mi canal y le vuelvo a reiterar que comparta este video para que el Evangelio lo pueda escuchar todas las personas y para que Dios sea glorificado a través de este trabajo y muchas otras personas como tú y yo podamos ser edificados y salvos por el Evangelio de Cristo que ha sido expresado en esta tarde para con vosotros por medio de vuestro siervo. Así que, hermanos, ha sido un gusto para conmigo poder dirigirme a ustedes, ha sido un gusto para mí poder dirigirme a ustedes, también un privilegio, y les voy a reiterar, por favor, compartan este video, suscríbanse a mi canal y denme un like. Y recuerde siempre, como siempre digo, Maranata, que Cristo ya viene.